más a una transmisión en vivo desde el Ventanal. Mi nombre es Miguel Ángel Ortega y en esta ocasión estamos transmitiendo desde la Casa del Panqué de nuestros amigos que nos dan pues este bonito rincón donde puedes disfrutar de un rico café, un rico panquecito, un rico té en este caso, en el caso de Mario. Y pues aquí los esperamos, estamos en Juan Ignacio. Juan Ignacio Ramón, pasando pues... ¿Cómo se llama aquí? Santa Lucía. Pues de historia. Pero bueno, tengo el gusto, el honor y el placer de estar aquí sentado a un lado mío, nuestro queridísimo amigo Mario Garza. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. ¿Qué cuentas de nuevo? Pues aquí, promoviendo un poquito el libro de andanzas que ya tiene un ratito, pero pues ahí andamos con las andanzas para un lado y para otro. Recién viajamos por ahí un poquito para el sur y pues ahí seguimos. Excelente, Mario. La primera pregunta que yo siempre trato de sacar información No. es preguntarles cómo les ha ido en esta pandemia. Obviamente estamos en una época de la cual no podemos evitar hasta ahorita hablar de ella. Aunque ya nos está empezando la tercera guerra mundial, ¿verdad? Pero todavía seguimos enfrascados en la pandemia. ¿Cómo te fue a ti con este asunto? Bueno, a mí me dio el diciembre antepasado. 2021. 2020. Okay. Me dio en diciembre. O sea, el mero año de la pandemia. Terminé justo para festejar el fin de año, así es que ya me fue bien. Me dieron de alta el día 30 para el 31 aventarme ya el festejo bien. Así es que no tuve problema. Y de ahí en adelante, bueno, pues ahí cuidándonos un poquito. Yo no he sido mucho de usar el cubrebocas en todos lados porque no lo aguanto demasiado, pero procuro lugares abiertos, procuro lavarme las manos, usar el gel, todo lo que dicen normal. Y pues afortunadamente de la familia nadie tuvo problemas fuertes con el COVID, algunos un poquito más que otros, pero nadie así muy graves. Y eso pues ya es una ganancia, sí, porque los primeros tiempos fue muy complicado. Sí. Bueno, nosotros por ejemplo en la familia increíblemente aguantamos lo más fuerte, pero lo que fue el Omicron nos dio a todos, así creo, así, pum, todo seguidito. Es que este último era muy contagioso, pero pues por lo que se dice menos dañino. Entonces, como decías hace rato, probablemente ya ahorita ya no se ve que haya muchos casos. Yo pienso que probablemente sí haya, pero como no sientes síntomas, pues no te vas a hacer el examen y ya, te pasa de noche, digamos. Qué buen punto. Pero digo, yo todavía sigo medio sin creer, la verdad, que a las 8 de la mañana se acaban todos los contagios en Nuevo León, ¿no? O sea, es algo raro, ¿no? Yo creo que probablemente sea eso, de que si a ti te contagian y no te sientes mal, pues tú no haces por ir a hacerte la prueba, simplemente te sientes, si te sientes bien sigues haciendo tu vida normal. Y si tienes, probablemente contagies a alguien, pero si están pasando de la misma manera, pues se supone que ese es el proceso, el virus se va disminuyendo en violencia, digamos. Sí. Y a fin de cuentas, como dicen algunos, se va a volver casi como una gripe, un resfriado que a fin de cuentas lo tienes que pasar rápido. Esto es normal. Sí. No sé que si así sea, ¿verdad? Pero en realidad eso dice mucha gente y yo veo que tiene cierta lógica porque ya ahorita pues ya ni hay tanta gente que esté contagiada. Vamos a esperar a ver qué pasa ahora con el festival que tienen en Fundidora, que luego jalan mucha gente y no vaya a ser un repunte. Pero pues ya ha habido conciertos, los estadios están abiertos, o sea, como que ya no... Yo siento que ya no hicieron ruido, o sea, digo, yo pienso que es porque viene no las elecciones, ¿cómo le llaman? Sí, la revocación de mandato. La revocación de mandato, entonces, mucha casualidad de que vuelven a bajar todo. Yo creo que también en parte es que ya la gente ya decidió que va a seguir su vida con y sin pandemia, porque ya no puedes quedarte encerrado en casa. Eso es un hecho, no se puede detener la economía, o sea, no podemos dar el lujo,
encerrarte como al principio, 6, 8 meses o más, en casa, con miedo, agarrando trancazos con la pareja o con quien sea, no es tan conveniente. No es tan bueno, ¿verdad? Y ya ahorita, pues es lo que creo yo, que ya la gente ya se sigue cuidando, porque sí ves mucha gente que usa cubrebocas, todo el mundo trae su gel o su desinfectante y todo eso. Pero pues la vida sigue y no te queda de otra. Ahora que anduve allá por Puebla, Oaxaca, igual la gente, pues sí traen el cubrebocas, sí se cuidan, sí los ves, pero ves mucha gente en las calles como en todos lados ya ahorita. Sí, haciendo la vida diaria, ¿no? O sea, lo que Sí. es la vida común. Sí, es que ya no te puedes detener. Y pues ojalá y así sea, o sea, que cada vez vaya siendo menos dañino el virus y que podamos rehacer la vida normal, entre comillas, aunque ya nos quedó el tip de lávate las manos. No sé cómo le vamos a hacer ahora que nos cortan el agua, ¿cómo te vas a lavar las manos? ¿Verdad? De hecho, ¿verdad? Es que no hay problema. Pues si va a haber problema, quién sabe, pero al menos el gel sí vamos a tener que traerlo a la mano y cuidarnos, eso es todo. Cuidar un poco la distancia, cuidar un poco los lugares donde te metes y ya. Como decía mi mamá, encomiéndate a Dios y síguele. No hay de otro. Échale por adelante. Sí. Digo, hacemos la aclaración que aquí en la casa el banquete está ventilado, tienen clima, aparte tienen ventilaciones de las ventanas, entonces no corremos ningún riesgo. Pueden venir cuando quieran, echarse su café tranquilamente. No, que el té está muy rico. El café también está bueno, muy rico. Bueno, aquí pues nos dedicamos a conocer el trabajo artístico, en este caso tuyo, que viene siendo la literatura. Yo te empecé a ver por ahí con el maestro Eligio, que de repente, la verdad es que yo no te conocía, no tenía el gusto. De repente dije, ¿quién es ese barbón que me aparece de repente en las fotos? No, y ya después fui y ya te escuché que también escribías, que también tienes tu manera de plasmar, digamos, emociones, historias. Y me llamó la atención en aquel momento que hablabas de un libro también de tinte histórico, ¿sí? Bueno, de hecho, Andanzas, que es mi primera novela, sí. Es un tanto, tiene un poquito de tinte histórico, no es propiamente de tinte histórico, es más bien como una fantasía realista, digámoslo así, porque se trata de la vida de un personaje que con la ayuda de un libro portentoso, digámoslo así, tiene la facilidad de hacer un erudito por un rato en el tema que tú le pongas. O sea, él puede... ¿Es un libro mágico? Es un libro, digamos, mágico. Y él, con este libro, le facilita el poder entender por un rato todo lo que sea sobre el tema que tú le preguntes, sobre un tema en particular en este momento, porque se supone que él da conferencias y van las conferencias en relación a un tema. La gente lo va a ver porque si hoy tiene una conferencia de historia, mañana de química, pasado mañana de matemáticas, y todas las hace fluidas sin ningún problema, al grado de que nunca le pregunta nada. O sea, ese es por un lado el personaje. Luego, este mismo personaje narra su vida de joven, temprana de joven, digamos, o saliendo de adolescencia, y empieza a narrar cierto viaje que tuvo y todas las aventuras, que eso es lo que envuelve la mayor parte de la novela. Y termina volviéndonos a ser conscientes de que hay un libro que es importante. O sea, eso es todo lo que puedo decir, porque decir todo lo demás pues ya no leería la novela, ¿verdad? El detalle es que la lean. Es como una especie de libro que hace sabiduría universal. Es un libro mágico, así, no puedo... Como la piedra filosofal, ¿me da cuenta? Casi, o sea, es un libro que
que hizo un personaje muy famoso de la historia, que no voy a decir quién, y tiene, tú no eres, ni yo tampoco. Son pistas, Ni yo tampoco, pero es un libro mágico, a fin de cuentas, y tiene ese don. No voy a aclarar muchas cosas para que compren el libro, está muy interesante. Hasta ahorita, salvo detallitos mínimos, no ha tenido críticas negativas, que ya es una gran ventaja. Y está muy fluido, eso es lo que tiene. Todo lo que le llama la atención a todos es que la dinámica del libro es muy fluida, no hay momentos en que tú digas se pone aburrido, no hay nada que leer, o sea, va avanzando la historia, pero está plana, no, generalmente vas en sobresalto tras sobresalto tras sobresalto. ¿Por qué? Porque cuando lo escribí para un foro de literatura en internet. Y en los foros de literatura tienes que hacer escritos muy cortos. Sí. Y dejar algo que llame la atención para que lean el capítulo siguiente. Sí. Como sucedió, no sé si tú has oído hablar de Don Camilo y su parroquia. No. Es un libro viejo, fue una serie, Don Camilo y su parroquia. Yo no sabía nada del Don Gato y su pandilla. No, esas eran caricaturas. Acá Don Camilo era un sacerdote de un pueblito en Europa, creo que en España. Y él es el párroco de una iglesia y siempre en cada capítulo tiene problemas con el alcalde, que es comunista, entonces siempre andan chocando, ¿no? Pero así eran él lo hizo por entregas, porque lo publicaba originalmente, creo, en un periódico. Entonces siempre dejaba una intriga para que en la siguiente los lectores no se perdieran, nos volvieran a seguir su. ¿De cuándo es ese libro? ¿Qué año sería? Uy, estoy hablando, yo creo que de no estoy muy seguro, 1950 y tantos. Pues fíjate qué curioso, porque en nuestros días tenemos que hacer lo mismo gracias a las redes sociales, porque las redes sociales es lo que te infunden. Leer algo cortito y rápido, ¿no? O sea, ya pocas gente, sí hay gente que sí se dedica mucho tiempo a leer, pero el común denominador es de que yo agarro mi celular y rápido paso. Y muchas veces no se quedan grabados en un tema, ¿no? Siguen pasando. Entonces, pues fue adelantado a su tiempo, ¿no? Esa persona que fue. Sí, o sea, y que así se manejaba. Hubo varios escritores que hacían entregas para ciertas revistas, ciertos libros, y tenían que manejarlo así. Es como aquí tú lees Catón todos los días porque siempre tiene el chiste y lo vas a buscar porque tiene el chiste, ¿no? Entonces eso es lo que buscas, es como el TikTok de ahora, que ya todo el mundo quiere ver por lo chusto. Sí. Así era, digamos, dentro del libro del periódico impreso, pues era lo que hacía Catón o la Ana María Rabate y todos ellos que se manejaban, quizás no como unas entregas como Don Camilo, pero sí llevaban su línea, ¿no? Entonces, es decir, leer a Catón era sinónimo de chiste, leer a la Ana María era leer una reflexión. Pero Catón tenía su contraparte, que era Armando Fuentes. Sí, y era reflexión también, o sea, tenía sus chistes y tenía sus. Sí, él era más. Él siempre se manejó muy disciplinado en su actitud. Será porque vivía en Saltillo y vivía lejos del ajetreo de acá de nosotros. Pero bueno, tenía tiempo para escribir. Tenía más tiempo para escribir. Pero él siempre fue así, o sea, y así hay varios. En Tamaulipas hay uno que le llaman el filósofo de Güemes, que también escribió así, no sé si todavía viva, pero él escribió así cosas como dicen el Murphy, como que había ciertas cosas de ley, del tipo de ley. La ley de Murphy. Si esto te pasa es por esto. Él, por ejemplo, el filósofo de Güemes decía,
para uno que madruga, otro que no duerme. Luego, pero luego él la cambiaba y te decía, bueno, si tú te levantas y tienes suerte, es porque alguien tuvo mala suerte. O sea, como si tú te encuentras 50 pesos en la calle, es porque a alguien se le cayeron, porque no estaban ahí. La buena suerte de uno puede ser la mala suerte del otro, ¿no? Y así, o sea, él tenía su filosofía muy al estilo del pueblo, pero era una filosofía que a mucha gente le gustó. Y de hecho hizo varios libros. En Tamaulipas hay de perdido 3 o 4 al menos. Quizás tenga más, no sé. Pero sí. Es que fíjate que ahorita que mencionabas a Cantón y a esa gente que acabas de mencionar, es un hecho que el escritor se hace el día al día, ¿no? O sea, y es difícil estar escribiendo una nota diferente todos los días. Y por ejemplo, conocidos, yo no sé si conoces a Don Oscar, ha ido ahí con este... Sí, lo conozco, bueno, no lo he tratado mucho, pero sí lo Don conozco. Oscar te escribe un poema al día, o sea, es increíble que... Bueno, él publica en las redes sociales, ¿verdad? Pero es increíble la capacidad que tiene, no sé qué edad tiene 70 y tantos, y cómo se mantiene el pueblo. Digo, un aplauso para Don Oscar. Y sobre todo la manera en que lo hace, o sea, siempre te deja ese bonito recuerdo del amor romántico en cada poema. Necesitas buscarlo para que veas, y es increíble porque es una disciplina, y aparte de la disciplina es su sentimiento. Es algo increíble, ¿no? Yo creo que a él hay que mandarle un abrazote porque hace un trabajo increíble. Además, yo he notado a través de sus últimos escritos como que anda un poquito melancólico, sí. Entonces hay que darle ánimo. Un abrazo para Don Oscar, si nos ve. Hace como 5 meses iba a estar aquí, pero nos ganó la pandemia y tuvo que resguardar. Sí, dicen que sale muy poco de su casa. Sí, sale muy poco de su casa. Pero bueno, ya hablando de todas las personas que hablamos del ámbito literario, quiero saber cómo llegó a ti el gusto por escribir. O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿A qué edad empezaste? O sea, ¿cuándo dijiste, Mario va a ser escritor? ¿Cuándo lo decidiste? Nunca. Nunca, en realidad fue muy raro. Yo desde niño, o desde niño se puede decir, tenía conciencia que quería escribir, más no de querer ser escritor. O sea, yo quería escribir porque para mí era una cosa interesante, ¿no? Pero decir, voy a publicar, voy a considerarme un escritor, en ningún momento. Se dio fortuitamente, o sea, eso fue... No vengo de una familia de muchos lectores. Mi mamá siempre leía, pero cosas muy religiosas. No había libros en la casa, no había mucho estímulo para que se leyera, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a agarrar el gusto por la lectura, casi me termino el Cid. No me lo terminé porque le faltaba una hoja al libro, porque si no me lo hubiera acabado. O sea, lo leí hasta el final, pero como 5 hojas antes del final le faltaba una hoja. Bueno, ni modo. ¿Y es lo que más lograste leer al final, no? O sea, terminé completamente el libro, pero sí noté que había un salto en la historia. O sea, en la historia. Como sucede mucho, amigos, hay que entender, si quieres comprar un libro, cómprate un libro completo, no un libro compendiado. Que hay mucha gente que compra libros compendiados y piensa que está leyendo un libro completo. Hay que pensar, el Quijote no tiene 50 páginas. Entienda. Jamás. Todos los libros hay que entender que tienen un volumen, una cantidad de páginas, sí. Y no lo podemos evitar. Puedes darte una idea con un libro compendiado, sí, pero no siempre quien maneja los compendios es una persona muy preparada, y a veces son muy notorios los cortes y te pierdes el hilo de la historia. Es como cuando pasan en Canal 5 una película y la cortan, ¿no? Así como que exactamente. Se saltan muchos pedazos. Sí, es que eso es bien común en los que hacen libros compendiados. Por tal de vender económico, te reducen las historias. Tú ves no sé, Madame Butterfly o
pues algunos libros clásicos de los rusos que siempre son unos libros que puedes desmayar a alguien con ellos. La Biblia. Y los ves bien reducidos. Pero pues cómo, o sea, no son malos, no caben ahí un libro completo. Entonces hay que entender que siempre ha habido quien compendia, siempre ha habido quien plagia las historias, que también es muy, muy común, que desgraciadamente así sucede. Recuerden que quien se quiebra la cabeza pensando que es lo que va a escribir es quien merece la retribución y el reconocimiento, no quien se lo roba y lo imprime, ¿no? Porque ya me ha tocado amigos escritores que luego se me quejan de que les plagiaron su libro, ¿no? Tengo un amigo en España que me decía el otro día, es que ya descubrí que yo lo tengo en Amazon y luego estaba en Mercado Libre o en otra parte, pero yo no lo puse. Entonces alguien lo había tomado su libro, lo había puesto, pero con sus datos para que le llegara a él el dinero de la venta de los libros. Entonces, eso no debe de ser, es muy malo porque pues, sí, el que realmente tiene todo el mérito es quien se las ingenió para escribir el poema o la historia, ¿no? Sí. Pero en realidad yo no vengo de familia de escritores, vengo más bien de familia de no lectores, de no escritores, pero pues se me dio la idea, la ocurrencia desde muy chico y empecé a querer escribir tonterías, o sea, hacer, ¿cómo se le dice? Cuando escribes algo opuesto a lo que escriben otros. Haz de cuenta, yo dije el poema 20, en lugar de empezar noche, triste, viste, ya, yo empecé a escribir con otras palabras, pero siguiendo la misma cadencia. Las redondillas de Sor Juana, dije, no, pues ahora vamos a hacer algo alusivo a la mujer, porque las redondillas son al hombre, y ahí te vas, o sea, así hice algunas tonterías, ¿no? Y después, poco a poco, fui siendo un poco más serio. Conozco los foros de literatura, que son los que para mí fue mi escuela, ¿no? O sea, yo no estudié literatura, entonces en los foros era como hacer talleres, ¿no? Porque ahí había siempre alguien que tenía más conocimiento, que tenía más manera de enseñarte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para poesía tenía un amigo cubano que no vivía en Cuba, vivía en España, y me enseñó a hacer sonetos, que nunca los hago, ¿verdad? Pero me enseñó a hacer, que no es nada fácil, en realidad eso de la rima y la métrica no es muy fácil, pero también descubrí con los sonetos y con todo esto que la poesía no es nada más amor y desamor y que me dejaste y que yo te dejé y que yo te quiero, que tú me quieres. No, la poesía es belleza en general. Entonces hay que entender que poesía es tan abierto el tema que podemos todos sin ningún problema escribir sobre un amanecer. Hay un escritor español también muy poco conocido, ya soy viejillo, hablo de escritores viejos. Se llamaba, porque ya falleció desde hace años, Azorín. Y su poesía era cotidiana. O sea, escribió poemas a las señoras que iban temprano a misa, con su canastita y su rebozo de bolitas, no llevaba rebozo negro. Y así, o sea, detalles bien interesantes, ¿no? La poesía es más que solamente romanticismo y solamente amor, o sea, ya cuando se nos cierra el mundo y pensamos que poesía es solo eso, hay que empezar a leer, no sé, a otros, a García Lorca, a Azorín, hay muchos que escribieron poesía ciudadana o poesía urbana o de campo, muchos escribieron hasta de manera chusca, echándole, hay varios como que se decía de que hubo un poeta que era muy conocido en la corte española, y la reina
caminaba chueco de pie, no sé si sabes esa historia. No, no lo sé. Entonces, él tenía su grupo de amigos con los que siempre se llevaba y hacían apuestas y echaban parranda y todo lo que quieran. Entonces, les dice a los amigos, a ver, apuesto tanto dinero a que le digo a la reina que escoja. Y dice, no puedes, te va a mandar a la cárcel. A la horca. A la horca, no, pues allí lo traía, ¿no? Y dice, no, yo le voy a decir. ¿Cómo que no? No, ándale, bueno, total no faltó quien le apostó a la reina, a él para que le dijera, y ahí va, le agarra dos flores, un clavel y una rosa. Y le dice, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Y ya. Sí, se ganó la lana. Se ganó la lana. Inteligente el pelado. Sí, pues era uno de los poetas que se les atribuyen muchas cosas chuscas así, muy chuscas, muy ocurrentes, ¿no? También al rey que le dijo cabrón, decía, ¿cómo? Pues es que tú puedes, él decía otra apuesta que hizo. Y entonces vio que venía el rey, agarró un pato y dice, nada, cabrón. Y lo dice, ¿qué estás haciendo? Nada, cabrón. Oye, bueno, hablando de la poesía, tienes razón, o sea, no nada más, digo, todos nos enfocamos al amor y el desamor, porque yo creo que es algo que pues, nos rodea, ¿verdad? Pero aparte de eso nos rodean muchas cosas, ¿no? O sea, puede ser la naturaleza, puede ser la ciudad en sí. O sea, por ahí nosotros tengo un amigo que se llama Javi de Jesús, que hace poesía hasta de una máquina para hacer tornillos, ¿no? ¿Cómo le llaman? Una fresadora. Una fresadora, es increíble. O sea, yo me quedo sorprendido por la facilidad que compone para una fresadora. O sea, obviamente tiene una razón de ser porque su papá trabajaba en eso. Pero es increíble. O sea, tú lo lees y dices, güey, o sea, ¿cómo lo hizo? O sea, el sentir que tiene o la sensibilidad para transformar algo frío, o no sé cómo llamarlo, burdo, porque pues es una que se la pasa haciendo rebabas, ¿no? O sea, y te lo recomiendo, digo, dándole un poco de proyección aquí a la localidad, es muy bueno mi Javi. Javi de Jesús Seguía. Sí, es muy bueno. Un saludo. Sí, saludazos. Y sí, o sea, tiene razón, se puede hacer poesía de mil cosas, de una taza de café, de aquí, de casa del panque. De la casa, sí, fíjate que sí. Hay muchas maneras de escribir poesía y yo creo que es donde tenemos que ir tratando de explotar todo. O sea, centrarse solamente en lo romántico es como limitarte. O sea, la poesía te da para mucho más. Es que es lo que nos deja. Bueno, sí. Lo que hace que luego caigan así rendidos o rendidas a los pies. No, yo le doy de dinero. Hablando de dinero. Lo que más paga. Bueno, sí paga. Amor y desamor. Sí paga. Volviendo a los escritores viejos, Sor Juana mucho tiempo se mantuvo de poesía por entregas. Dentro de lo que ella escribía tenía esta sensibilidad de escribir de todo, ¿no? Entonces, cuando ya estaba en el convento, era muy famosa como escritora y tú das de cuenta, andabas detrás de alguien, de cualquier muchacha que te gustaba. Entonces tú ibas y le platicabas, es güerita, tiene ojos verdes, rubia, usa lentes, total, lo que tú quieras, todo lo que le escribía a la persona. Entonces, le pagabas a Sor Juana y te hacía un poema. Y ese poema tú se lo leías como si tú lo hubieras hecho, pero ella era escrito por ella, en realidad. Bueno, puedo hacer la prueba. No digo. Por eso digo que sí deja. ¿Qué vas a hacer por ahí para leer, mi estimado? A ver, hablando de escribir así de cosas distintas, vamos a ver, aquí tengo uno que se llama Te busco en la mañana. Por aquí debe de estar. Aquí debe de estar Mira, se titula Te busco en la mañana.
despierta mis sentidos, me saca de los sueños. Estando en el trabajo, agudizas mi atención, relajas la tensión, aligeras la rutina. Al llegar la tarde, animas el momento, tu aroma me estimula para pasar el rato. Termina la jornada, la charla es amena, la mesa, los amigos y tú nos acompañas. De noche, ya en la cama, de ti yo me despido. Te busco en la mañana, sabroso cafecito. Amor como el hueso, no hay dos en la vida, por más que se busque, por más que se esconda, tú duermes conmigo, tiras las noches, te quedas callado, sin ningún reproche, por eso te quiero, por eso te adoro, eres en mi vida, todo mi tesoro, y a veces regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricias, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, al luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi amor. A veces te miro callada, ausente y sufro en silencio como tanta gente. Quisiera gritarte que vuelvas conmigo, que si aún estoy vivo, solo es para amarte, pero todo pasa. Y a los sufrimientos, como a las palabras, se las lleva el viento. Por eso regreso borracho de angustias, te lleno de besos y caricias mustias, pero estás dormida, no sientes caricia. Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo, al luego despierto, tú no estás conmigo, solo está mi amor. Bravo. Muy bien. Me gustó el final del poema. El final Lo quise enlazar porque pensaba que realmente era de amor. es de amor, pero al cafecito. Sí. Cuando terminaste el café dije, ching, ¿qué hago? Ahora ya. ¿Cómo le sigo? Es que está, bueno, es lo que te digo, con la poesía puedes hacer Sí, muchas sí, cosas. sí. Entre ellas hacer los juegos. Un juego de palabras. Juegos de palabras que a fin de cuentas piensas que esto va sobre una cosa, pero al final es otra cosa muy distinta. Y ya ha habido muchos escritores que tenían ese ingenio. No sé, Dorian Gray, el mismo García Lorca tiene varios poemas que los puede ir disfrazando. Porque ya sabes que pues, él era gay, entonces entre sus poemas iba disfrazando los poemas para que no se Qué mencionara. triste realidad de García Lorca, ¿verdad? Yo me quedo sorprendido cómo es posible que la humanidad haya hecho eso, ¿verdad? Pero eso pasó con muchos. No, sí. En Sor Juana tuvo un final muy trágico y también mucho debido a su escritura. Hay un poeta cubano que no me acuerdo cómo se llama, pero que interpreta Bardem en español. Ajá.
no me acuerdo si la película se llama Antes de que me eches, que no me acuerdo, pero habla de la vida del poeta en Cuba que era gay, que era criticado y era así humillado por completo, hasta que finalmente en la época o en la, ¿cómo llamarlo?, en la historia de Cuba sacan a mucha gente de la isla y él se va finalmente y puede por fin sí, porque, por ejemplo, vivir y escribir. Y la película cierra con un poema fuerte, o sea, de esos melancólicos. Se ve la imagen donde va en el carro, el chavo, así mirando hacia la ventana, hacia la nada, y le empieza, y le compone un poema a su máquina de escribir, que era lo más preciado para él. Vamos, pero te la recomiendo, es buenísima película. Creo que la vi, pero no me acuerdo, David Arena, no me acuerdo cómo se llama el escritor. Sí, y de hecho está hecho en La Habana Vieja la película. Ándale, sí, exactamente. Sí, creo que la vi. No la he visto completa, siempre me toca que la presentan y está pesada cuando llego, pero Aviéntate el final, el final está muy bueno. O sea, a fin de cuentas, muchos escritores han tenido una vida muy complicada. Las mujeres que se tenían que poner un seudónimo masculino para poder publicar. Incluso los hombres muchas de las veces tenían muchos problemas porque en el largo de la historia han habido muchas represalias contra los escritores, precisamente porque los escritores eran la voz del pueblo, la conciencia de las naciones. Entonces hacían temblar a veces a los gobiernos. Sí, ¿no? y estoy de acuerdo contigo que no toda la poesía tiene que ser amor y desamor. Una vez estábamos en Mesón del Gallo, el dueño, cuando terminamos de leer, nos dijo: ustedes como escritores, como poetas, tienen el peso social de escribir más allá. O sea, hay temas como lo empezó la trova, ¿no? O sea, como temas de protesta. Tienen ustedes la obligación y el derecho de escribir sobre lo que pasa en nuestro país y llegar más allá de lo que es el amor y tu ejemplo es real, o sea, y debería ser así. Lastimosamente todos nos encaminamos a eso. Es que yo pienso que la mayoría de los que queremos escribir poesía empezamos muy jóvenes, cuando andas queriendo quedar bien con la muchachita de la secundaria, a lo mejor hasta de sexto año de la primaria, y ya le escribes cualquier palabrita y para ti ya es el gran poema, y de ahí empiezas. Entonces de ahí nos llega el concepto de que poesía es así muy romántica y todo, pero la poesía ha hecho temblar los gobiernos. Hay un escritor sudamericano, creo que chileno, me acabo de aventar una autobiografía relativa, y él lo persiguió el gobierno por varias veces, lo estuvieron siguiendo, lo sacaron a escondidas del país porque lo querían meter a la cárcel. Y así han habido muchos escritores, o sea, poetas, ya no digan nada más escritores, porque bueno, un escritor puede ser más digamos, más realista y escribir más sobre el gobierno y lo que tú quieras. Pero poetas que van escribiendo y hacen temblar al gobierno al momento de que están diciendo es que la gente se está identificando con él y no nos conviene, o sea, que los mineros, que los obreros se identifiquen con las letras de un escritor, que sea un líder. Y a este hombre que te digo, que ahorita se me fue el nombre, que escribió Confieso que he vivido, se llama su novela, y habla sobre toda su trayectoria desde la infancia, y te dice que vivió situaciones muy difíciles. Por ejemplo, en España prácticamente lo corrieron porque él defendió a García Lorca, y porque él defendió antes de que, cuando llega el golpe de Estado de Franco, él defendía a las clases obreras y trabajadoras. Entonces lo sacaron de Europa, de España,
se va a Francia y así estuvo su vida. De su país lo corrieron, de España lo corrieron, lo corrieron de otros lados, ¿no? Vivió acá en México, aquí no tuvo tantos problemas, pero a fin de cuentas también salió de México por algunas circunstancias de su vida, pero le tocó... No, todavía no estaba afortunadamente. Pero sí, o sea, es muy... La vida de los escritores debería de ser más entregada a un movimiento social, o al menos hacer conciencia. No tanto reflexión, sino conciencia de lo que se está viviendo. Pero si eres poeta, tienes doble trabajo, porque aparte de hacer conciencia, tienes que escribir algo bonito. El que escribe para un periódico, el que escribe prosa, no necesariamente tiene que ser bonito. A veces la prosa puede ser también la poesía, ¿verdad? Sí. Pero tienes que darle belleza a las palabras. Aunque el tema sea escabroso, lo que escribes como poesía tiene que tener una música, tiene que tener algo. Un ritmo. Ya no tanto ritmo de como rima y como métrica, ¿no? Pero sí, cuando yo empecé a escribir poesía, para mí era bien complicado. Yo nunca había escrito poesía, y más que los remeros de aquellos poemas que eran clásicos, ¿no? Me dice una amiga que fue maestra de literatura en Estados Unidos, y me dice, ¿sabes qué? Si quieres escribir poesía libre, tienes que tener una cadencia, como si fuera una letra de una canción. Y para que se escuche bien, para que se lea bien, porque la poesía para muchos es para leerse en voz alta. Entonces, si tú la lees, tienes que sentir que hay un ritmo, que va en movimiento lo que estás escribiendo. Si lo haces muy plano, si no le das esa musicalidad a lo que escribes, entonces prácticamente no es poesía. Lo que estás haciendo es una prosa que la estás acomodando y se ve muy bonita como poesía, pero que en realidad es una prosa, o sea, no tiene la cadencia de la poesía. Entonces eso es uno de los detalles importantes. Me quedó muy grabado, y es lo que siempre busco cuando hago poesía, que no hago tan seguido como quisiera, pero siempre busco que se le escuche algo melodioso, que se vea armonía con las palabras, no tanto jugar con ellas, porque a mí no se me da, admiro a los que sí lo hacen, de que te escriben una serie de palabras que luego yo no les hallo un sentido, pero que en realidad yo entiendo que está muy bien escrito, pero a mí no se me da hacer eso. O sea, yo por ejemplo, yo no puedo escribir como Mariño, como Mejía, porque no se me da ese tipo de escritura. Yo no digo que estén escribiendo mal, escriben bien, pero sí, a mí no se me da. O sea, cada quien tiene su manera, ¿no? O sea, al final de cuentas somos individuos diferentes y tenemos una manera distinta del otro de darnos a conocer o exponer nuestras letras. Sí, yo opté por ser muy simple, porque desde los primeros escritos que me publicaron, que fue hace ya un buen rato, esos sí me los publicaron en mimeógrafo, porque no fue en imprenta ni en copia, ¿no? Y la que le hacía la transcripción a la hoja de mimeógrafo. ¿Qué es un mimeógrafo? ¿No sabes qué es un mimeógrafo? Te digo que ya soy viejillo. Un mimeógrafo es un aparato que es muy complicado de usar, no te lo recomiendo, ahora hay cosas mucho más prácticas. Era un aparatito que era para imprimir. Entonces, ¿qué hacías con ese aparatito? Le tenía una plancha, le ponías tinta, y luego en una hoja como de máquina, que no recuerdo ahorita exactamente el nombre de la hoja esa del mimeógrafo, se escribía a máquina todo, pero esa hoja se iba perforando al ir escribiendo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando tú la pasabas la ponías en el mimeógrafo y la adherías con la tinta, a la hora de irle dando vuelta,
como una imprenta, se iba plasmando lo que estaba escrito. Con una copia, ¿no? Sí, era como una fotocopiadora, pero muy rústica y que tenía siempre muchos problemas porque se te cargaba la tinta, porque letras no salían, por todo lo que quieras, ¿no? Pero bueno, a fin de cuentas, esta muchacha que hacía el trabajo de ser todo a máquina, siempre se quejaba de que yo escribía con palabras que no entendía. Entonces a raíz de ahí dije, bueno, voy a poner palabras más simples para que todos entiendan y acabe. Bueno, es que la verdad, dentro del ámbito de la poesía también, o de los escritores, pues a veces, digo, depende mucho también de la persona, ¿verdad? Que tenga el léxico y la preparación para escribir palabras diferentes a lo común, ¿no? Pero a veces es de doble filo, o sea, es un doble sentido, porque ¿de qué te sirve escribir así si nadie lo va a entender? Este es el chiste. Yo ahí entendí que pues la idea de escribir es transmitir algo, y si de alguna manera no te entienden y van a tener que correr al diccionario o ahora al Wikipedia o alguna cosa de esas para poder saber lo que escribiste, pues como que no, o sea, no le veo yo sentido. Si tú mismo desde que escribes puedes poner una palabra que sea más común y que la gente pueda entender. Claro, no quiere decir que tampoco te vayas a puras simplezas, ¿no? Sí. ¿Cómo nació Andanzas? ¿Cómo nació Andanzas? ¿Cuál fue tu idea principal? Mira, cuando nació Andanzas se inicia como un ejercicio de literatura. O sea, ahorita que te interrumpo, ahorita que dijiste que andabas en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca y Puebla, sí. En Oaxaca y Puebla, comprendí el nombre de Andanzas, andabas realmente exponiendo tu libro. O sea, qué bonito, ¿no? Qué padre, la referencia, ¿no? En realidad yo iba de paseo, era mi tiempo, ¿no? Tenía asuntos pendientes en Oaxaca, sí, porque he vivido parte de mi vida allá. Okay. Pero Puebla fue puro paseo. Pero, bueno, haciendo alusión al título del libro, pues por eso ponía la foto y Andanzas en tal lado y eso. Sí. Pero sí, en Oaxaca sí me tocó presentar el libro. Y hacer un pequeño taller de creación literaria que para mí fue bastante bueno, y más por ser el primero. Yo nunca en mi vida se me ocurrió que iba a pasar por ese tipo de experiencias y ya me tocó. Sí, fue bastante bueno. Y el libro nace a raíz de una fotografía en uno de los foros que te decía que fue para mí, fue como mi escuela, ¿no? Una amiga argentina pone una foto y pide que los que quieran hicieran una historia basándose en la foto. O sea, podrías escribir lo que tú quisieras siempre y cuando tomaras en cuenta el contenido de la foto. Es un ejercicio práctico de taller eso, ¿no? Sí, es un ejercicio práctico. De hecho, es un ejercicio que yo utilicé en el taller. Y le di una variante, o sea, yo usé el mismo ejercicio 3 veces. Pero 3 veces con diferente enfoque. Al primero les dije, ¿saben qué? Aquí está una foto, quiero que me escriban una historia en base a la foto. Ese es el ejercicio regular. Y pues muy bien. Bueno, segundo día, porque duró 3 días el taller. Segundo día les dije, bueno, ahora quiero que me hagan una historia totalmente distinta a la de ayer, igual basándose en la misma foto, y les mostré la foto. Y al tercer día, como la variante final, les dije, bueno, ¿se acuerdan de la foto? Sí, bueno, ahora me van a describir lo que tiene la foto. Y ese fue el más difícil para ellos, porque sí tenían la idea, pero ya no me entendieron. Yo les dije, me van a describir lo que tiene la foto, y todos hicieron una historia sobre la foto, no describieron lo que tiene la foto. O sea, sí lo hicieron, pero tratando de hacerlo como historia, y no era lo que yo les estaba pidiendo. Yo les digo, quiero que me describan todo lo que tenía la foto sin verla, porque no se las mostré el tercer día. De memoria, porque ya la habían visto 2 días. Dicen por ahí que cualquier persona puede ser escritor
siempre y cuando tenga una muy buena memoria. O sea, es increíble, ¿no? O sea, porque normalmente escribes lo que traes en mente, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú viviste algo que te llenó de paz, lo vives, no sé, a las 7 de la mañana y lo quieres escribir a las 11 de la noche, pues el mismo día a veces te come y te roba un poquito de los momentos, ¿no? Entonces, decían por ahí, o sea, si tú quieres ser escritor, te recomiendo que tengas una excelente memoria, o si no, grábate o escríbete. Mira, hay varias opciones. Cuando tú escribes poesía, sí te funciona. Perfecto, porque la poesía la haces 1 hora, 2 horas, aunque después la revises y la tengas que tallerear, como se dice comúnmente. Con prosa no funciona a veces tan fácil. ¿Por qué? Yo tengo, ahorita, Llanazas, pues yo lo escribí a lo largo, porque fui muy flojo para escribirlo. ¿Es novela? Es novela. Llanazas es una pequeña novela. La escribí a lo largo de, yo creo, como 10 años, pero no le dedicaba tiempo. O sea, te cuenta que a los 2-3 meses me acordaba, ya no le he seguido, y a los mes y medio, otra vez. Eso sí tienes que, ahí sí tienes que tener muy buena memoria. Muy buena memoria. Lo que yo hacía como ayuda a veces, cuando ya habían pasado hasta más de 3 meses, era leía un poquito el último capítulo y hacía un capítulo de enlace para mí. O sea, en mi memoria era un capítulo de enlace y trataba de continuar la historia sin profundizar mucho. Claro, también poniendo una situación que llamara la atención para que se leyeran el siguiente. Y ya el siguiente trataba de hacerlo más pronto y ya traía el hilo de la historia, porque ya lo había ligado con ese capítulo. Era la manera, para mí era una maña para seguir escribiendo. A fin de cuentas, me tardé bastante rato, pero de hecho no lo iba a terminar, más que se viene en la Feria del Libro del 19. Conocí a David Chapa, que lo acompañó en sus sentimientos por el fallecimiento de su hijo, y un abrazote, David. Y él fue el que me motivó de que ándale, vamos a escribirlo, yo te lo hago, yo te lo arreglo, y total, fácil, es muy buena gente. Y me dejé convencer, poquito me faltaba, ¿verdad? Pero me dejé convencer, y entonces lo terminé la historia casi rápido. Ya dije, ya es tiempo, ya lleva muchos años en trabajo, ¿no? Y le reduje un tanto situaciones que había pensado continuar. Curiosamente, siempre tuve en mente el final, nunca lo intermedio, no. Nunca el desarrollo, porque al final ya estaba. El final, yo ya desde que empecé a escribir, no sé por qué, yo ya traía la idea. Este libro así va, y termina con esto, ¿no? Y así está realmente, ¿no? Para los que no sepan, al final tiene una especie de pergamino, la última página, eso es lo que yo tenía en mente, solamente eso. Y las historias muchas veces te caminan solas cuando escribes novelas, ¿no? Que son procesos muy distintos, de poesía a micro, a cuento, a novela, son procesos muy distintos. No es de dificultad escribir, o sea, yo siento que la novela es algo dificilísimo, o sea, porque como dices, o sea, tienes que tener el tiempo suficiente para sentarte, porque si no, puedes perder el hilo. Mira, lo que te recomiendan, cosa que no hice yo, lo que te recomiendan es haz un organigrama de todos los personajes. A medida que se vayan presentando tú en un archivo o en una hoja, pones el personaje, sus características, y luego las relaciones que van habiendo con los personajes, y a fin de cuentas eso te ayuda para no perder. Afortunadamente Andanzas no tiene muchos personajes, entonces por eso no necesité hacer todo un organigrama, cosa que me va a suceder con el segundo libro. Sí necesito hacer un organigrama y todavía no sé bien cómo hacerlo, pero ahí voy. En este no
prácticamente son contados los personajes importantes de la historia, entonces no tienen ningún problema en esos. Los tiempos sí te pueden conflictuar un poquito porque la novelita está en un tiempo presente, luego se va a un pasado en la vida del personaje, o sea, del personaje ya mayor, no digo anciano, pero ya de cierta edad, y cuando empieza a narrar sus aventuras de su juventud temprana, luego vuelve al tiempo presente, digamos, pero en ese ínter entre las aventuras, a él le narran otra serie de aventuras que vienen de tiempo más atrás, entonces no está complicado, pero se va volviendo entretenida la historia, ¿no? Porque se van ligando historias, se van haciendo situaciones que siempre te van atrapando y te hacen que no quieras dejar el libro. Eso es lo que me han dicho la mayoría de los que lo leen. Varios ya me han dicho que se lo aventaron prácticamente de una sentada, cosa que no es muy común porque ya de perdido son 120 páginas aproximadamente. Entonces para muchos no es tan fácil, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la mamá de Claudia, un saludo, ella me dijo, yo lo agarré y prácticamente no lo solté hasta que lo terminé. Y así como ella, varias personas me han estado comentando. Y algunos hasta medio se han traumado con parte de la historia. Ahí va. No, es que sí, hay una parte, hay varias partes interesantes que te pueden medio traumar, ¿no? Pero la primera parte fuerte así de historia que te puede traumar ha causado muchas inquietudes con mucha gente. Y sí se ha puesto interesante eso. Todos que esperan continuación, ya muchos me han dicho, estoy esperando la continuación. Hay un anillo que sale ahí en esta novela que volvemos a lo mismo, de esas cosas que yo no les di tanta importancia, pero que todo el mundo quiere saber qué pasa con el anillo. Así que a fin de cuentas todos quieren un segundo libro donde se narre todo lo que pasó con ese anillo. Y es un poco, esa parte es un poquito sobre época anterior a la época de la novela, y probablemente si se hace, que todavía no es seguro, pues va a ser así muy de la época medieval, pues, donde se supone que se desarrollaría esa historia. Pero bueno, ¿va a haber peleas en caballos o no? va a haber peleas, pero no en caballos también, porque ¿No de pues, caballeros? no, esas así de tipo Rey Arturo, de las películas de Hollywood. No, pudiera ser, pero no es parte de la idea. O sea, más bien es la idea de manejar, si se hace ese segundo libro, es sobre la historia de quien construye el castillo, porque ahí se habla de un castillo. Entonces, quien construye ese castillo, y por ahí un poquito sus aventuras medio livianas que tuvo con su cuñada y con algunas otras personas por ahí. Entonces, eso es la idea de hacer una segunda novela en relación a eso. Y luego habría otra tercera, si es que se da también, primero que se dé la segunda, que sería más en relación a otro lugar, a otro momento de la historia, que sea casi al final de la novela, donde se habla de unas cuevas espectaculares, ¿no? Y ya. No digo más para que compren el libro. ¿Qué más nos traes por ahí para leer, mi estimado? Mira, ahora sí te va algo medio romántico. Esto está relacionado con la pandemia. Ya cambié la canción. Ya la cambiaste. Bueno, pensemos que es la que sigue. Déjame me paro. Ajá. Esta no es tan romántica, va más en relación a la pandemia, como empezamos el programa. Va más en relación a la pandemia.
porque nos trajo muchas situaciones complicadas en muchos hogares, ¿no? Entonces, esto va encaminado a las personas que con la pandemia vieron truncada su relación. Entonces, por ahí va la idea. Se llama Caricias Distantes. Caricias distantes, amores virtuales, calores perdidos, duchas solitarias, reencuentros deseados por ya más de 2 años, soñando con abrazos, besos apasionados, caricias plenas de ternura, no saber de amigos, familia o amantes, llena de nostalgia nuestros corazones. Es cortito, pero eso es lo que traemos. Es lo más romántico que vas a encontrar ahorita. Habla ser, es tomarte el tiempo necesario. Por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas envolver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de 2 amantes que al dejarse está sufriendo cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, con tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, con tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. A ver, un detallito. A ver. Aclarando, estos poemas que estoy leyendo vienen en el próximo libro, ok. que se va a llamar Remembranzas, y se supone que ya debe haber salido, así que en cualquier ratito hay que esperarlo, ya no tarda. Se supone que ya debe haber salido. Se suponía que lo íbamos a sacar en diciembre, Ok. pero por circunstancias no ha salido todavía. Estamos esperando que ya terminar de ponernos de acuerdo sobre ya los últimos detalles. Sí. Claudia Lanís de Editorial Los Ojos de Eva. Saludos, Claudia. Saludos. Que seguro nos está viendo porque ya me prometió que lo iba a hacer. Excelente. Ya nada más es cuestión de los últimos detalles y de que le pague lo que le falta también. Pues claro, pues, ella no trabaja por amor al arte, también hay que ayudar a cooperar con ella, ¿no? Un saludo. Bueno, y sí ya está casi, hay varios poemas que traigo aquí que ya están contemplados dentro del contenido del libro, y
voy a leer otro que me interesa porque acabamos de pasar el Día de la Poesía, acabamos de pasar el Día de la Mujer. Entonces, este poema habla precisamente sobre la mujer. Lo tuvimos que maquillar mucho, yo lo había hecho mucho más violento, pero Claudia me pidió que le maquillara, que le quitara, que le pusiera cosas más agradables al oído y que no fuera tan drástico. Pasaba esto de que a mí me tocó seguido ver una serie de situaciones en Oaxaca donde las mujeres no se valoraban tanto como mujeres, ¿no? O sea, me tocó ver varias veces a una muchacha de muchacho así caminando por la calle peatonal en Oaxaca, que es una calle muy bonita, y la muchacha literalmente, así como te lo platico, agarrada de la pierna del muchacho, arrastrándolo, él caminando y arrastrando a la muchacha por el suelo. O sea, eso me impresionó mucho porque aquí no se ve, no es una cosa tan común. Y allá lo vi varias veces, o sea, no era una cosa que dijera, fue un caso esporádico, ¿no? Varias veces me tocó verlo. Y de eso y de muchachas que las vi llorando a moco tendido detrás del muchacho, pidiéndole que no terminen una relación, o también de muchachas totalmente borrachas que la llevaban cargando entre dos así por la calle temprano, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, o sea, ya una cosa que me dio una sensación de que las mujeres no se estaban valorando tal cual debieran, ¿no? Sí. Que eso se me hacía algo impactante para la manera de pensar de nosotros acá. Entonces, por eso escribí pero ya es el resultado corregido y suavizado. Entonces se llama Mujer. Espera. Sigue platicando. Ok. Sí es muy interesante. Te digo, a mí me tocó ver todas esas cosas y sí te impacta porque al menos el concepto familiar del que yo vengo no puedes concebir ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo tengo muchas hermanas y nunca me tocó saber de que llegaran a cosas pues no tan bajas, sino así tan tristes, vaya, en mi forma de pensar, de que ellas no se valoren, de que ellas no se dejen, no se cuiden, no se proyecten como mujeres empoderadas. Y vaya que las mujeres de Oaxaca son mujeres muy empoderadas, ¿no? O sea, a mí me tocó saber, por ejemplo, de mujeres oaxaqueñas que ellas eran trabajando con un puestito de tacos o de tamales o de lo que tú quieras, las que sostenían los movimientos guerrilleros del estado de Oaxaca y de Guerrero. O sea, ellas eran las que aportaban el dinero para que los otros pudieran dar en el pleito. Así de esas, con una convicción plena, porque estaban seguras de que era lo que ellas querían hacer. Pero también ves la otra parte y te quedas así como diciendo, pobrecitas, o sea, no. Y pasa lo mismo que aquí, son lugares que, como donde está la universidad, donde están las escuelas, la gente de todo el estado y de los estados alrededor convergen a la ciudad de Oaxaca, y como ahí se sienten libres porque ya no están en un pueblito ni con sus papás, pues entonces luego hacen ese tipo de cosas, ¿no? Ahora sí ya. No, pues, se llama Mujer. A todas las mujeres del mundo que tienen la dicha de serlo, vivan felices por ello, sean auténticas por siempre, no se rebajen ni denigren, no rueguen ni supliquen un cariño que no les corresponde. Dejen un cariño que no respeta, que no la respeta, deja de serlo al instante. Se quejan de malos tratos que en ocasiones propician.
quieren conservar un cariño que en realidad no es suyo. Celebran con música y fiesta sus múltiples días al año, pero muchas de maltrato aún presas permanecen. O sea, hay muchas mujeres que viven en un maltrato y a veces hasta lo desean, ¿no? O sea, ya como la que decía, si no me pegas es porque no me quieres, ¿no? Mujer, mi querida amiga, recuérdalo hoy y siempre. Ten dignidad y confianza. Vales más de lo que crees. Como un lobo en la cornisa que intenta saltar desde la torre más alta que hay en mi lugar. Cuando el sueño se termina y uno empieza a despertar, necesita irse lejos para volver a empezar. Sin sentido fue mi vida hasta que te vi. Iluminaban mil colores parada frente a mí. Quisiera saber de ti, salir a caminar por las calles olvidadas de los días que llegaron. Mujer, si existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer, con su boca de cemento, hierro, luces y agitan, y todos corren por su vida, y nadie mira a los demás. Necesito verte hoy, en cualquier lugar. Necesito ir contigo a la eternidad. Mujer, mujer, si existe el paraíso, existe en ti, mujer, mujer, mujer. Si existe el paraíso, existe en ti, mujer. Fíjate que es muy cierto, digo, vaya, la canción a lo mejor no dice lo que estás comentando, pero es un poquito de hacer ese reconocimiento a la mujer, ¿no? O sea, que normalmente estamos por aquí en este mundo por ella, ¿no? Al final de cuentas nos trajo la mujer. Y es muy triste, como lo dice tu texto, como lo dice tu idea, que se lleguen a bajar tanto, ¿no? Ellas mismas, por un pelado que a lo mejor no vale un cacahuate, ¿no? Exacto. Y entre muchas cosas, ¿no? O sea, a lo mejor eso es uno de los males menores, ¿verdad? A veces, cómo sigue existiendo el maltrato, cómo existe todavía las ofensas para ellas.
a lo mejor en aquella tierra sigue siendo todavía el machismo a su máxima. Fíjate que es bien raro, Oaxaca es uno de los países donde el matriarcado es, pero una cosa es el matriarcado a la jefa de familia, a la abuela, a la mamá, a lo que viven ya las hijas. Las hijas se deslumbran por un pelado, como dices tú, que a lo mejor no vale 3 cacahuates, y son capaces de caer a veces hasta muy bajo en realidad. Ponla tú que valga 3 cacahuates, ¿no? O sea, o que valiera la pena el pelado. Bueno, para ella lo vale porque le juega y pero todo. no vale la pena que pases esa situación, ¿no? A final de cuentas, si vale o no, pues yo creo que tu integridad es lo mejor. Y además va en relación a todas las circunstancias. Muchos de lo que pelean las mujeres, discúlpenme, pero yo lo veo relativamente así. Mucho de lo que pelean las mujeres lo tienen, pero como que no les cae el 20 de que tienen ciertas garantías, ciertos derechos, de que pueden defenderse, de que valen. Eso es lo que a fin de cuentas lo que termina diciendo el poema. Valen más de lo que tú crees, porque hay muchas mujeres que ellas no se creen que tienen valor. Desde el momento de que se sienten mujeres, que se sienten más vulnerables, pierden el sentido del valor que tienen en la sociedad, en la pareja, en todo, ¿no? O sea, no, simplemente siempre se ha dicho, la mujer es el único ser, o sea, la única persona en cuestión de género que es capaz de hacer 2 y hasta 3 tareas a la vez. El hombre es de una sola tarea y ahí nos quedamos. Y a veces ni eso. Entonces sí, es un poco... Entonces hay que entenderlas y que ellas mismas se entiendan. Yo creo que todo eso que hacen de destruir, de pintar y todo, es una cosa violenta porque se quieren hacer cosas para llamar la atención, para que el gobierno, para que la gente las tome en cuenta. Pero muchas veces, si tú como mujer a veces estás en tu casa y ves que hay un raspón, que hay un manchón en una pared, ahí vas y lo limpias y lo lavas y todo, pero acá llegas y pintas los leones del palacio y pintas las fuentes y las estatuas, o sea, no es parte de la esencia femenina, ¿no? Es una barbarie que luego en grupo se prolifera, ¿no? Pero no es lo común. Así es. ¿Y ese también viene en tu nuevo libro? Ese de mujer sí. Sí, te digo que es uno de que más me costó trabajarlo, corregirlo con Claudia, ¿no? Que me decía, es que si lo pones tal cual se te van a ofender y te van a echar mosca, ¿no? Entonces le digo, no, es que si no lo pongo tal cual, también pierdo su fuerza. Entonces, en realidad lo estuvimos trabajando mucho hasta que ya quedó así como está ahorita. Ya ahorita me gusta porque no deja de ser una llamada de atención para que las mujeres entiendan que tienen un valor intrínseco como seres humanos, como personas, entonces no se dejen arrastrar por cuestiones así de sexo, de género, todo eso no. Muy bien. Pues mi estimado Mario, ya para terminar con Broche de Oro, ¿nos puedes decir en qué redes sociales te pueden encontrar? ¿Manejas redes sociales? Sí, tengo prácticamente todas, no estoy muy seguro de cómo están, pero bueno. En Facebook estoy como Mario Garza E. ¿Por qué la E? Por Elizondo. Ah, Elizondo. Es que mi nombre es Mario Garza Elizondo. Entonces, así es como aparece en Facebook. Tengo tweet, pero creo que es Mario G-E. Creo que así es como está en tweet. Y tengo Instagram, pero ahí sí no estoy seguro de cómo aparece, pero sí, ahí ando también. Y pues tweet y todo tenemos. El libro se consigue fácil conmigo, se puede conseguir en Amazon en versión digital y en versión escrita.
con Claudia en Editorial Los Ojos de Eva y también en la librería de Mamá Julieta. Este libro de andanzas. El nuevo se supone que va a tener más o menos la misma distribución hasta ahorita. Me lo pueden pedir conmigo directamente o buscarlo por ahí por Amazon. Ahorita hay oferta en la versión electrónica de Amazon, así que si les interesa leer en electrónico, ahí lo pueden encontrar. ¿Proyectos aparte? Proyectos, está el libro de poesía que ya está casi. La otra novela, que es una novelita de corte histórico que me ha estado costando una infinidad de trabajo porque tengo que estarme documentando mucho, cosa que no acostumbro para escribir. Es de la época de la colonia, se desarrolla en primera parte en España y segunda ya acá en México o la Nueva España. Y traigo otra tercer novelita que esa ya tengo algo escrito, pero está medio fantasiosa. Se trata de, ahí va nada más una pregunta: ¿qué pasaría si Dios se va de vacaciones? Es todo. Muy bien. Excelente, pues muchísimas gracias, Mario, por estar aquí compartiendo tus proyectos, tu trabajo, tu literatura en esta plataforma que es Desde el Ventanal. Un gusto conocer, bueno, ya te conocía, pero un gusto platicar contigo ya más tranquilo, más pues no tan cargado como siempre hablamos ahí. Como siempre, sí. Sí, aquí sí hemos podido platicar hoy. A gusto, tranquilamente. Muchísimas gracias. Esperemos que cuando tengas tu nuevo libro también lo podamos presentar aquí en esta plataforma. Y pues también ya por último, pues le mandamos un fuerte abrazo a mi estimado David. Fue lamentable la noticia. Yo creo que los que conocemos a David sabemos que es una gran persona, que es una persona que siempre ha dado más, siempre te ha motivado a salir adelante en el aspecto literario. Exactamente. Él ha sabido manejar muy bien su negocio y su manera de proyectar nuestros... Sí. Además, su hijo Andrés, en paz descanse, era un ángel de Dios. Le mandamos un fuerte abrazo a mi David y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Nos vemos después en próximos eventos y yo te sigo viendo por redes sociales. Claro que sí. Muchísimas gracias. Ah. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.